Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar. Estamos en miércoles 30 de junio de 2021. Vamos a continuar con la temática de la segunda unidad, el tema de tejido. Vamos a comenzar hoy. Voy a compartir pantalla para que comencemos. Bien, entonces vamos a iniciar hoy con el tema de tejidos. Antes de empezar con el tema de tejidos, quiero que recordemos algo. Y es que esta unidad 2 básicamente trata sobre el tema de la célula, ¿no? La célula como una unidad estructural y funcional del cuerpo de los seres vivos, ¿verdad? Ya que todos los seres vivos estamos formados de células, entonces hay que entender ese funcionamiento celular, esa estructura celular para poder entendernos mejor a nosotros mismos. Entonces, vamos a introducir hoy el tema de tejidos y quiero que recordemos, ¿verdad?, lo que es un tejido. Aquí estoy visualizando la enciclopedia de anatomía de la que hemos estado hablando últimamente. Y básicamente lo que aquí se muestra es una imagen de un tejido, lo voy a hacer un poco más grande. Y esto es lo que veríamos si hiciéramos un corte del esófago, ¿verdad? Después de la boca está el esófago y después está el estómago, después el intestino, ¿verdad? Entonces, el esófago, si nosotros hiciéramos un corte transversal, lo que encontraríamos básicamente sería esto, ¿no? Esto que vemos aquí que está teñido en color, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en color rojo veríamos células de la piel, células epiteliales que forman parte del esófago, del recubrimiento interno y externo del esófago. Entonces vemos aquí células epiteliales, estas que están en rojo. Son muchas, ¿verdad? Que hay muchísimas células epiteliales, miren, formando varias capas de células. Luego veríamos en azul tejido conectivo, básicamente colágeno, fibras de colágeno que están en este tejido conectivo. Ya iremos viendo que es un tejido conectivo, ¿verdad? Aunque su nombre lo indica, es un tejido que está sirviendo de puente, digamos, o de enlace, o conectando a otros tejidos y creando una matriz, ¿verdad? Pero vamos a hablar después de lo que es un tejido conectivo. Entonces, en azul se mira aquí en esta imagen el tejido conectivo que está formando parte del esófago, y en azul el tinte es, pues, en gran parte colágeno, que es una proteína importantísima para la flexibilidad del cuerpo. Y luego veríamos también así en esta área circular, estos son vasos sanguíneos, es tejido circulatorio, ¿no?, células que forman parte de esos vasos sanguíneos, esto que está aquí, estos como círculos que están acá, estas áreas así en rojo, circulares, esos son tejido circulatorio. Y luego tendríamos aquí como en morado, músculo esquelético, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene esto de particular? Bueno, así es como se mira nuestro esófago, por donde tragamos la comida antes de llegar al estómago. ¿De qué está formado el esófago? De diversos tipos de células que forman tejidos distintos. El tejido epitelial, tejido conectivo, tejido circulatorio y tejido muscular. Entonces ahí vemos 4 tipos de tejidos, entre otros, porque también obviamente aquí hay tejido nervioso, ya, por supuesto, formando esta estructura, este órgano, ¿verdad?, llamado esófago. Entonces lo que quiero decir con esto es que los tejidos son, conceptualmente hablando, son agrupaciones de células. Pero no cualquier célula, son células que tienen la misma forma, la misma función, que se ubican en la misma parte del cuerpo. Eso es un tejido. Nuestro cuerpo, si hablamos del ser humano tomándolo como ejemplo para hablar de tejidos,
aunque podríamos hablar de los tejidos de una planta, de hecho vamos a hablar hoy de los tejidos de una planta, o podríamos hablar de los tejidos de un hongo o de cualquier organismo multicelular. Porque claro, tejidos solo hay en organismos multicelulares. En organismos unicelulares no, porque obviamente un organismo unicelular está formado su cuerpo por una sola célula. Entonces, no hay posibilidad de tener grupos de células, solo es una. Entonces, en organismos multicelulares tenemos muchos tipos de tejidos, muchos tipos de células. De hecho, si tomamos como referencia el ser humano, nosotros los humanos tenemos alrededor de unos 200 tipos diferentes de células. Y cada una de esas células tiene una función distinta. O sea que con esos 200 tipos de células que hay en nuestro cuerpo, todas diferentes, con funciones diferentes, pero funciones complementarias, eso es lo importante de entender. Que las células, aunque son muchas, ¿verdad? En total, ya sabe, nuestro cuerpo está formado de unas 75 trillones de células, el cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo de un ser humano. De unas 75 trillones, esa es la cantidad total de células más o menos que hay en el cuerpo, formando el cuerpo. Pero los tipos de células son unas 200 y cada una tiene una función distinta, pero complementaria a las funciones de la otra, de las demás. Entonces el cuerpo está bien organizado y está organizado en grupos de células. El cuerpo está organizado en grupos de células y a eso es que llamamos tejidos, ¿verdad? A esos grupos de células. Entonces, algunas de las células que tenemos en el cuerpo y que obviamente son muy diferentes unas de otras, por ejemplo, aquí está una célula sanguínea, un eritrocito, un hematíe, que es una célula bicóncava que transporta oxígeno, dióxido de carbono. Eso ya lo sabemos. Esta es la forma que tiene. Y bueno, los ciclos de vida de las células son distintos, ¿verdad? O sea, el cuerpo, cada célula del cuerpo tiene un ciclo de vida diferente al de otra. Porque, por ejemplo, un glóbulo rojo como este, su ciclo de vida completo es de unos 100 días o hasta 120 días. Eso es lo que dura un glóbulo rojo. Después de ese tiempo, la célula muere. Claro, es reemplazada por otras, ¿verdad? Por otras nuevas, pero ese es el ciclo de vida de un glóbulo rojo, más o menos, 100 días, 120. Una célula adiposa, una célula que almacena grasa en su interior, como triglicéridos, colesterol, en nuestros tejidos grasos. Estos adipocitos tienen un ciclo de vida más largo porque una vez que usted llega a la adolescencia, ya no está produciendo más células grasas. Cuando usted nace y está creciendo y desarrollándose, claro que está multiplicándose las células grasas de su cuerpo. Pero cuando ya llega a la edad que ya no crece más, ya no está produciendo más adipocitos, y esos adipocitos que usted ya tiene, los va a tener hasta que se muera. Entonces ya no su ciclo de vida es bien largo, ¿no? Estas células espermáticas o este óvulo son células gaméticas, son gametos, células especializadas en la reproducción. Igual tienen un ciclo de vida corto porque obviamente solamente son días los que duran, ¿no? Y una vez que se fertiliza el óvulo con el espermatozoide, ya estos dos pasan a ser otra célula distinta, ¿verdad? Un cigoto, un compuesto celular completamente diferente. Y bueno, así podemos seguir hablando de las células nerviosas, ¿verdad? Que tienen vidas muy largas también, ciclos de vida muy largos. Y que es importante decirlo y destacarlo, antes se pensaba, hace muchos años o hace algunas décadas, se pensaba que las neuronas no se podían regenerar, que una vez que se desconectaban, digamos, o que morían, ya no se podían reponer las neuronas muertas. El día de hoy se sabe que no, que sí se pueden recuperar las células, nada más que obviamente requiere de estímulos, ¿no? De estímulos nuestros para poder lograr que esas células se regeneren y hagan conexiones con otras células nerviosas. Si nosotros le damos trabajo cognitivo a nuestro cerebro, siempre estamos aprendiendo cosas, cambiamos la rutina de las cosas que hacemos, lo hacemos de otra forma.
aprendemos un nuevo idioma, estamos leyendo mucho. Siempre le estamos dando trabajo a las células para que se regeneren. Entonces, eso es una cosa importante. La piel, las células de la piel, por ejemplo, de la epidermis externa de nosotros, nuestra piel externa, son células que duran muy poco tiempo porque constantemente se están renovando. Así como hay células de la piel que forman parte de las glándulas, por ejemplo, que tienen un ciclo de vida un poco más largo. Pero el punto es que todas son distintas. Todas las células que hay en nuestro cuerpo son diferentes, unos 200 tipos. Células receptoras de luz en los ojos, células del músculo, etcétera. Todas son distintas. Y lo interesante es que todas funcionan coordinadamente. Todas cumplen funciones distintas y se coordinan, trabajan en conjunto. Porque nuestro cuerpo es como una gran fábrica en donde cada trabajador tiene un rol, ¿verdad? Cada célula tiene un rol, tiene un papel que cumplir y lo hace y de esa manera el cuerpo funciona bien. Entonces los tejidos son esas agrupaciones de células que tienen la misma forma, la misma función, se ubican en el mismo lugar en el cuerpo y que interactúan con otras células para dar el funcionamiento corporal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los animales, tenemos tejidos muy diversos como tejidos conectivos esquelético, tejido conectivo óseo, ¿verdad? Hueso, tejido conectivo reticular, tejido conectivo denso, tejido conectivo elástico, tenemos tejido conectivo adiposo, tenemos el tejido conectivo sanguíneo, tenemos tejido muscular, cartílago, entonces tenemos muchos tipos de tejidos, los animales, muchos tipos de tejidos. Sin embargo, no vamos a empezar hablando de los tejidos de un animal o de un ser humano. Vamos a hablar hoy de los tejidos de una planta. Y eso lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 16 del libro de Solomon, Estructura, Crecimiento y Desarrollo Vegetal. O si usted está usando el libro de Audesirc, lo puede encontrar en el capítulo, aquí le digo 43, creo que es. A ver, déjenme que llegue al inicio de este capítulo, en el caso del libro de Audesirc. Sí, capítulo 43, Anatomía de las plantas y transporte de nutrientes. Entonces vamos a hablar hoy, nos vamos a centrar hoy en los tejidos vegetales. ¿Por qué? No quiero empezar a hablar de los tejidos del cuerpo animal porque los tejidos vegetales son menos. Digamos, resulta que las plantas, los hongos también son eucariotas, ¿no? Y también son organismos multicelulares. Y tenemos similitudes en cuanto a las funciones de los tejidos que nos forman. Entonces las plantas son estructuralmente un poco más simples que los animales porque tienen menos tejidos. Y eso tiene un montón de razones, ¿verdad? Porque las plantas son muy diferentes a los animales. Las plantas no se desplazan, así crecen en un sustrato, crecen en un punto, y en ese punto desarrollan pues todo su ciclo de vida, ¿verdad? No se están desplazando. La forma como las plantas se nutren, cómo se alimentan, cómo incorporan a su cuerpo agua es diferente a la nuestra. Tiene algunas similitudes, claro, pero también son diferentes. Por lo tanto, las estructuras vegetales, los tejidos vegetales, no necesariamente son los mismos que un tejido animal, que los tejidos animales, ¿verdad? De hecho, son menos. Ahorita lo vamos a ver, aquí en el capítulo 43 del libro de Audesirc. Vamos a explorar un poquito este tema y aquí hay algo importante que quiero destacar sobre las plantas porque a veces se nos olvida. Dice acá en este párrafo que está aquí, que estoy resaltando en este momento, dice, una de las mejores formas de apreciar las plantas es considerar la forma en que superan los desafíos que enfrentan, como todo ser vivo, en la Tierra. Para sobrevivir, tanto las plantas como los animales, como los hongos y como otros organismos vivientes, debemos obtener energía, en primer lugar, ¿verdad? Entonces, en las plantas hay tejidos que son tejidos de absorción de energía, pero absorción de energía directa del sol, ¿verdad? Cosa que no tenemos los animales. Los animales no tenemos tejidos de absorción de energía de la luz. No podemos, de hecho, absorber energía
directamente de la luz para utilizar esa energía como una fuente metabólica, para que nuestras células realicen actividades metabólicas. No podemos hacerlo, las plantas sí lo tienen. También los organismos vivos debemos obtener agua y otros nutrientes. Lo hacemos de formas diferentes, las plantas y los animales. Porque los animales, si queremos agua o si queremos comer, tenemos que buscar la comida y buscar esa agua e ingerirla a través de la boca o a través de la piel. En el caso de las plantas no pueden hacer eso, las plantas no pueden beber agua, ni pueden ir a buscarla si la necesitan. Tienen que esperar a que el suelo donde crecen se sature de agua y de esa manera luego absorber esa agua por difusión y distribuir luego esos materiales y esa agua por todo el cuerpo. Entonces los tejidos de distribución de agua son distintos también. Tienen funciones iguales, pero el tejido en sí es distinto. Luego también los seres vivos debemos de distribuir el agua y los nutrientes por todo el cuerpo, lo que acabo de decir, ¿verdad? Tenemos mecanismos diferentes porque nuestros cuerpos están construidos de forma diferente. O para intercambiar gases. Igual el intercambio de gases entre la planta y el ambiente es distinto al intercambio de gases entre una persona o un animal, porque los animales respiramos inhalando oxígeno, por lo menos los que somos animales aerobios, ¿verdad? Porque hay animales anaerobios también. O bueno, hay unos cuantos casos, ¿no? De animales que sí respiran oxígeno, pero no de la manera, digamos, convencional como lo hacemos nosotros los seres humanos. Las plantas igual necesitan oxígeno y utilizan también CO2. Y la forma de hacerlo es distinta a nosotros, porque los tejidos son diferentes. También los seres vivos necesitamos sostener el cuerpo. Los animales tenemos esqueletos externos o internos a donde se pegan la mayoría de los tejidos. Las plantas no tienen un esqueleto, pero sí tienen células que hacen las veces de un esqueleto. Ahorita lo vamos a ver. También el crecer y desarrollarse, todos los seres vivos necesitamos crecer y desarrollarnos, pero lo hacemos igual de manera distinta. En plantas y animales la cosa es completamente diferente. Y lo mismo el tema de la reproducción, ¿verdad? Todos estos son aspectos de la vida de todos los seres vivos. Todo esto necesitamos hacerlo todos los seres vivos. Pero, como vamos a ver ahorita, las plantas hacen todas estas actividades de forma distinta porque su cuerpo está construido de manera diferente al de los animales. Entonces aquí tenemos una planta. Esto es lo que nos han enseñado desde la escuela, ¿verdad? Lo que es una planta. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí está. Sabemos que una planta, desde la escuela sabemos esto, está constituida por partes, ¿no? Y sabemos que las plantas, como son seres vivos que pasan fijos al sustrato, sabemos que tienen una raíz. Pero esa raíz en realidad a nivel ya de universidad, a nivel superior, sabemos que no es solamente, la raíz no es una estructura bien simple, es una estructura bien compleja, que tiene muchos tipos celulares y muchas funciones. Entonces, comúnmente nosotros llamamos a la raíz sistema radicular, ¿verdad? Entonces, el sistema radicular es lo mismo que yo diga raíz, que está formada por una raíz principal, está formada por raíces secundarias, raíces terciarias, y que esto es una estructura tanto de crecimiento de la planta como de absorción de nutrientes y de agua, ¿no? Esas son las funciones que tiene una raíz. Lo sabemos desde la escuela. Luego, aunque la raíz no la estamos viendo, pero sabemos que ahí está. Luego, lo que sí vemos es el tallo y todos sus brotes, ¿verdad? Todo el sistema de brotes que tiene el tallo. Aunque el tallo también, digamos que técnicamente hablando, es una estructura bien compleja y también es llamado sistema de brotes o sistema caulinar. Así es como se le llama al tallo. Ya a nivel de un lenguaje un poco más técnico, se llama sistema caulinar o sistema de brotes, en donde tenemos a un tallo principal y luego tenemos brotes, ¿verdad? Yemas que dan lugar a brotes como ramas o brotes que son hojas o flores o frutos, ¿verdad? Eso es lo que sabemos de las plantas, o por lo menos eso es lo que nos han enseñado desde pequeños, más que todo en relación a las plantas con fruto, ¿verdad? Con flor y fruto.
que es como que lo que más aprendemos desde niños, ¿no? Este grupo de las angiospermas, las plantas con flor y fruto, aunque vemos un poco, nos enseñan un poco en la escuela y en el colegio sobre las gimnospermas, ¿verdad? Que serían los pinos, las coníferas, todas estas plantas que son leñosas y maderables o frutales y que crecen como un árbol, ¿verdad? O como un arbusto. Entonces, ahora, hay cosas aquí que nosotros debemos de también saber, que una cosa es lo que vemos por fuera y otra cosa es lo que vemos por dentro. O sea, cómo está construida la planta desde adentro, no desde afuera. Y para eso es que entonces vamos a considerar ahora los tejidos que forman una planta. Entonces me voy a estar ayudando tanto de esta ilustración, de este libro de Audesirc, como de el libro de Solomon, que está acá, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al libro de Solomon y vemos esa imagen de la planta, lo mismo que estábamos viendo, pero si vemos ahora este dibujo o esta representación, aquí lo que en lo que nos estamos fijando es precisamente en los tejidos que forman parte de esa planta. Cómo está construida esa planta a nivel celular. Entonces vemos, por ejemplo, que no importa si yo quiero analizar la raíz o si quiero analizar el tallo o si quiero analizar un brote como una hoja, siempre voy a encontrar los mismos tejidos. Entonces, por ejemplo, si se hace un corte transversal de una raíz, usted va a encontrar esto. Esto es un diagrama nada más, ¿verdad? Que ilustra qué tejidos y la posición en la que están. Se encuentran ahí en la raíz. Entonces usted puede ver que de afuera hacia adentro, desde el tejido más externo hasta el tejido más interno, usted puede ver que lo primerito que tenemos es un sistema epidérmico. O sea, células del epidermis que rodean y que forman una protección, digamos, una barrera entre el interior de la planta y el exterior y el medio ambiente. Entonces el tejido epidérmico siempre es como un tejido de protección. Ahorita vamos a ver las funciones que tiene, pero básicamente es un tejido de protección, un tejido de aislamiento, aunque también es un tejido de secreción, ¿verdad? Porque produce algunas sustancias que están dirigidas o que se depositan en el exterior de la planta, las células que forman ese sistema epidérmico. Pero vemos que luego, si lo vemos más hacia adentro, vemos que luego del epidermis hacia adentro hay un sistema de tejidos diferentes que se llama sistema fundamental. O sea, aquí hay varios tipos de células. Varios tipos de células. Hay células de parénquima, hay células de colénquima y hay células de esclerénquima. Son distintos tipos de células que forman tejidos distintos. Pero todos en conjunto se llaman sistema fundamental. Y este tiene tres funciones básicas. Y es almacenar alimento, ¿ya? En ese tejido fundamental o en este sistema fundamental es donde se almacena el azúcar que la planta misma produce. Entonces, vea que la raíz, que estamos hablando de raíz en este momento, la raíz tiene un tejido fundamental que almacena alimento. De hecho, hay plantas que nosotros lo que consumimos es la raíz, ¿verdad? Otras consumimos otras partes de la planta, pero hay plantas que la raíz es comestible. Y luego de eso, vemos más hacia adentro, tenemos un sistema vascular, o sea, un sistema de conducción, de vasos conductores, de células que funcionan como conductos, a través de los cuales fluye el agua y los nutrientes o los desechos, ¿verdad? Es importante esto porque ahorita que veamos en detalle las funciones de cada uno de estos sistemas de tejidos, vamos a ir viendo la importancia trascendental que tienen. Ahora, si yo me muevo más arriba y veo y hago un corte transversal de un tallo, yo voy a ver que igual voy a tener esos tejidos también. Voy a tener tejido epidérmico en la superficie externa, voy a tener tejido fundamental y voy a tener tejido vascular. Aquí hay un cuarto sistema de tejidos que no aparecen, pero es porque, como dice esta tabla de aquí, forman parte de un tejido
epidérmico que tiene que ver con el crecimiento de la planta. Entonces, realmente las plantas, como aquí se muestra en esta ilustración, tienen estos tres sistemas de tejidos básicos. Entonces vemos aquí en el tallo igual, lo mismo que teníamos aquí en la raíz. Tejido de almacenamiento, tejido protector y tejido vascular. Y si vemos una hoja, entonces observamos que la hoja tiene igual, desde el exterior al interior, tejido epidérmico, tejido fundamental y tejido vascular, tejido de conducción. Esto tiene bastante lógica, porque por ejemplo, cuando una planta hace fotosíntesis, las células de la planta que hacen fotosíntesis construyen a partir de materiales que llegan a la planta a través del agua, del suelo, construye la planta azúcar, alimento. Y ese alimento debe de almacenarse. Se almacena en el cuerpo de la planta porque la planta está construyendo alimento no solamente para otros, ¿verdad? Sino para ella misma, para la planta misma. Y entonces debe de guardar reservas de ese alimento en su cuerpo. Entonces, esto del almacenamiento de comida o de alimentos en la planta, es lógico que sea mayor, digamos, en el tallo o en la raíz y no en la hoja. Porque, como acabo de mencionar hace poco, espérame, que estoy en clase. Lo que acabo de mencionar hace poco es que donde se almacena en una planta alimento es en el tejido fundamental. Entonces, si ustedes se fijan en raíz y en tallo, hay más tejido fundamental que en la hoja, porque no tiene mucho sentido que se almacene alimento en una hoja, porque una hoja, si usted la toma, usted ve que es una superficie muy plana, es una estructura muy delgada, no puede almacenar alimento. El alimento se almacena más que todo en el parénquima del tallo y en el parénquima de la raíz, porque en el parénquima de la hoja se da la fotosíntesis. Entonces, ahorita me van a entender mejor lo que acabo de decir y por qué lo acabo de mencionar. Entonces, tenemos estos tres tipos de sistemas. Ahora los vemos en detalle aquí en esta tabla que está más abajo. También está en el libro de aquí de Audesirc, aquí en el capítulo 43, también está esa misma tabla, solo que está más abajito. Aquí está, ¿ves? Sistemas de tejido de las plantas. Tipo de tejido, o tipo de sistema mejor, y el tejido que lo forma. Ya aquí está, igual. Entonces, voy a utilizar este porque siento que este cuadro está un poco más claro, más amplio. Entonces, miren, vamos del sistema epidérmico hacia el sistema fundamental y vascular. Primero vemos el sistema epidérmico. La epidermis, este es el tejido, uno de los tejidos que forman parte de este sistema epidérmico, la epidermis, así como también en los animales, nosotros tenemos epidermis como un tejido. Entonces, la epidermis está formada ¿de qué? Como es un tejido, está formado de células. ¿De qué tipo de células? Células epidérmicas, células de la piel. ¿Cuál es la función que tienen las células epidérmicas o la epidermis en la planta? Miren la función que dice acá. Dice cubierta protectora sobre la superficie del cuerpo de la planta. Claro, es una cubierta protectora no solamente en la superficie, sino también en el interior, ¿verdad? Pero es una cubierta protectora porque son células que forman esa barrera que aísla el contenido interno de la planta de lo que hay afuera de la planta, ¿verdad? Entonces, básicamente el epidermis es un tejido protector. Pero también es un tejido secretor. También tiene la función de secreción, la epidermis. Porque hay células epidérmicas que producen una sustancia que es como una sustancia aceitosita que cubre la superficie de la planta y sirve para evitar que la planta pierda mucha agua por evaporación, ¿verdad? Entonces, porque las plantas, al no moverse y no poder ir a buscar agua, entonces el agua que tienen ahí en el suelo, tienen que tratar de no gastarla ni mal utilizarla, y entonces tratan por muchas maneras o de muchas formas tratan de no gastarla, de no perder agua.
Y una forma muy grande de perder agua en una planta es porque el sol calienta la superficie de la planta y hace que el agua se evapore. Entonces, una forma de evitar evaporar el agua de la planta, de la superficie, es produciendo, secretando una sustancia que se llama cutina, que forma una cutícula alrededor de la planta. Es como una barrera una barrera o una capa aceitosita que evita la pérdida de agua. Ahora, también la epidermis no solamente tiene células epidérmicas, sino que también tiene un tipo de células que se llaman células guardianas, aunque también se le llama células oclusivas. ¿Qué hacen estas células guardianas o estas células oclusivas de la epidermis? Regulan, como dice aquí, los estomas. ¿Qué son los estomas? Son unos poros que hay principalmente en las hojas de las plantas. Y lo que hacen esos poros es regular el intercambio de gases entre la planta y el medio ambiente. O sea, regulan la entrada y la salida de dióxido de carbono, de oxígeno y de vapor de agua. Es intercambio gaseoso. Entonces, el intercambio gaseoso se lleva a cabo a través de la piel, digamos, de la planta, de la epidermis de la planta, por unos poros que se llaman estomas. Entonces, las células guardianas son dos células que están alrededor del poro o del estoma, regulando que ese poro se abra o se cierre para permitir o evitar el intercambio gaseoso entre la planta y el medio. Vamos a ir viendo un poco más de eso de los estomas un poco más adelante. No hoy, pero sí más adelante en otra clase. También en la epidermis hay unas células que se llaman tricomas. Los tricomas son células que parecen pelos. Entonces usted cuando mire una planta que tiene como pelitos, ya sea en la hoja o en el tallo, esos se llaman tricomas. Y esos tricomas son células de la epidermis que tienen funciones variables. Casi siempre tienen una función como de ser como un detector de movimiento o de temperatura o un sensor táctil, ¿verdad? Por el contacto con alguna otra superficie o si el viento o otro animal, un animal llega por ahí, toca la planta, etc. Entonces son como receptores, ¿verdad? Ayudan o incluso hasta protectores, porque hay de estos tricomas en algunas plantas que tienen sustancias urticantes, ¿verdad? Por eso es que hay plantas que cuando usted las toca, que se miran así como peluditas, y usted las toca, usted siente una sensación de irritación, usted siente que le arde la mano o la superficie de la piel que tocó, porque esos tricomas tienen unas sustancias ahí que son como defensivas. Precisamente están ahí para darle un poco de protección a la planta, ya que es un organismo que no se mueve, que no se desplaza del lugar donde está y no se puede defender de otra forma más que pues poniendo algunos inconvenientes químicos ahí, ¿verdad? Entonces tienen varias funciones los tricomas, pero básicamente pueden ser defensivos o pueden ser como sensores también para detectar estímulos. Pero luego vemos que el sistema epidérmico tiene una peridermis también. Hay otro tejido, aparte de la epidermis, hay otro tejido que forma parte del sistema epidérmico y es la peridermis. Solo que la peridermis no se encuentra en todas las plantas, sino que solo se encuentra en las plantas que son leñosas. Las plantas leñosas son los árboles y los arbustos. Y se llaman plantas leñosas porque el tallo es bien duro, formando un leño. El leño, lo que nosotros conocemos como un leño, es un tronco o un tallo que es duro, a diferencia del tallo que tiene una planta herbácea, una hierba, ¿va? Que es más blandito. Es algo rígido, pero igual es más blando, no es tan duro como un tronco. Entonces, las plantas leñosas tienen peridermis. En esa peridermis hay muchas células. Por ejemplo, células de corcho, células de cambium o células de parénquima. Por ejemplo, en el caso de las células de corcho, hay árboles que contienen una corteza que la corteza sirve como una protección, ¿verdad? Es una superficie protectora. Y este corcho dice que es una cubierta protectora sobre la superficie del cuerpo de la planta. Al igual que la epidermis, que las células de la epidermis, las células de corcho, en plantas o en árboles como el alcornoque, de donde obtenemos el corcho para tapar las botellas de vino
o el corcho que utilizamos en paneles para poder utilizarlo como pinza, ¿cómo se llama? Para poner papeles y cosas así en las oficinas, viene de este tejido, de estas células que forman parte de la cubierta externa del árbol. Luego vienen células de cambium. El cambium es un tejido, para que entendamos bien, si yo me voy a este libro de Audesirc, me voy a ir un poco más abajo. Me voy a mover hasta aquí. Entonces, si vemos aquí la planta, si es una planta leñosa, un arbusto o un árbol, vamos a ver que si hacemos un corte del tallo, por ejemplo, lo que vamos a ver es que en alguna parte hay una estructura o un tejido de células que se llama cambium vascular. O aquí, ¿verdad? Aquí se ve mejor en esta imagen, cambium de corcho. ¿Qué son? Son células, es un tejido. ¿Y qué hacen esas células? Esas células proveen crecimiento a la planta, o al árbol, o al arbusto. Crecimiento. Pero crecimiento, no cualquier crecimiento, sino un crecimiento que se le llama crecimiento secundario. El crecimiento secundario es cuando esa planta crece hacia los lados. O sea, crece en sentido horizontal o crece en diámetro, es lo mismo, es decir, a lo ancho, ¿verdad? Eso es cambium vascular, un tejido de crecimiento, ¿sí? Que está ubicado ahí en la peridermis, en el tejido llamado peridermis, de árboles y arbustos. Las hierbas no tienen cambio. Porque usted se fija en una hierba, como las plantas que siembra su mamá en el jardín, y usted ve que no crecen hacia los lados, no crecen en ancho, en anchura, en diámetro, sino que crecen hacia arriba, ¿verdad? Y hacia abajo, con las raíces, pero no crecen a lo ancho, porque no son plantas leñosas, mientras que los arbustos y los árboles sí. Y es gracias a este tejido llamado cambium, o a estas células de cambium en la peridermis, que es posible que se haga eso. Luego tenemos por ahí también que en la peridermis hay unas células de parénquima. Solo quiero mencionar que, para que no tengamos problemas después, cuando hablamos de tejido de crecimiento, hablamos de tejido llamado meristemático. Los tejidos meristemáticos, esto que aparece aquí, esta palabra, ¿verdad? Los tejidos meristemáticos son tejidos de crecimiento. O sea, son tejidos en donde las células están siempre reproduciendo para producir más y más y más y dar lugar al crecimiento de esa planta. Entonces, en el caso del cambium, recuerden, ahorita ya voy a explicar otro tipo de tejido meristemático, pero el cambium vascular es un tejido meristemático, es un tejido de crecimiento que le provee a la planta crecimiento secundario, o sea, crecimiento hacia los lados, crecimiento horizontal o crecimiento en diámetro, ¿verdad? A lo ancho. Eso es el cambio, ¿no? Tejido meristemático. Luego por ahí dice que también en la peridermis hay parénquima, o sea, células que sirven como células para almacenamiento de nutrientes. Y eso es el sistema epidérmico, un sistema de producción, un sistema de secreción y un sistema de crecimiento en algunas plantas. Ahora, si vamos al sistema fundamental, que es este otro que está aquí en gráfico, resulta que en el sistema fundamental hay tres tipos diferentes de tejidos: parénquima, colénquima y esclerénquima. El parénquima está formado de células parenquimatosas y tiene tres funciones básicas el parénquima: almacenamiento de alimento, secreción de sustancias. Entonces, de ahora en adelante, debemos de saber que el parénquima en una planta es un tejido de almacenamiento, un tejido de secreción y un tejido que produce fotosíntesis. Entonces, si nosotros vemos una raíz, un tallo y una hoja, observamos lo siguiente. En el parénquima que hay en la raíz,
y en el parénquima que hay en un tallo, la función de ese parénquima es almacenamiento. O sea, almacenar reservas de alimento. Pero el parénquima que forma parte de la hoja, la función no es almacenamiento, sino que la función es fotosíntesis. En el parénquima de las hojas de una planta es donde está la clorofila y donde se realiza la producción de alimentos o fotosíntesis, como lo conocemos también. Después vamos a hablar en el otro parcial, vamos a hablar de cómo una planta produce alimentos. Vamos a hablar de la parte química, de todos los procesos químicos metabólicos que dan lugar a que las plantas, a partir de dióxido de carbono, a partir de energía de la luz y a partir de agua, construyan azúcar. Eso lo vamos a ver en el siguiente parcial. Entonces, eso es el parénquima. Yo les voy a enseñar una imagen por ahí, una fotografía, de cómo se ven esas células de parénquima. Luego viene el colénquima, es otro tejido fundamental, que también está aquí, en esta parte de acá, ¿verdad? Ahí. Y resulta que el colénquima dice que está formada de células colenquimatosas, ese es el nombre de las células que forman este tejido, y su función básica es el brindar sostén. ¿Qué quiere decir sostén? Reforzamiento, estructura, sostén estructural. Y lo mismo pasa con las células del esclerénquima, ¿verdad? Son células esclerenquimatosas, que también hay otras que se llaman esclereidas o fibras, y que la principal función del esclerénquima es el dar sostén y reforzamiento estructural. Entonces, ¿qué es eso de sostén y reforzamiento estructural? Bueno, como una planta no se mueve y está fija en un solo sustrato, tiene que tener una cierta rigidez su cuerpo, porque si no, entonces la menor corriente de viento tumbaría y destruiría la planta. La planta se caería si no tuviera un sistema que le proveyera una cierta rigidez o un sostén o un reforzamiento estructural para evitar que el viento o el agua o cualquier roce con la planta pueda hacer caer la planta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el colénquima y el esclerénquima. Le dan sostén estructural, reforzamiento estructural a la planta. Entonces, si me voy al libro de Audesir, me voy más arriba. A ver, esta es la página 878. Ok. Aquí está. Aquí hay unos ejemplos. Tomando en cuenta productos vegetales o plantas o partes de plantas que conocemos, como una papa, por ejemplo, como el apio y como una pera. Entonces aquí arriba ven que hay unos dibujos que representan a esas células de esos tejidos de los que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una papa. Entonces, cuando usted se come una papa, usted ve que hay una epidermis de la papa, que sería la cascarita que nosotros pelamos comúnmente con un pelador. Ese sería el epidermis. Luego adentro vemos todo el tejido fundamental y hay tejido vascular también, pero básicamente casi todo es tejido fundamental y casi todo es parénquima. Aunque claro, hay también esclerénquima, pero casi todo es parénquima. Y esas células parenquimatosas son células de almacenamiento. ¿Qué es lo que almacenan? Almidón. Ese azúcar, ese polisacárido que nosotros podemos digerir muy bien y que es parte de los frutos que comemos de las plantas o de las plantas mismas. Entonces, mire que aquí hay una cosa interesante de las células de parénquima que están ahí formando parte de esa papa. Y es que si usted se fija en las paredes celulares, son bien finas, son bien delgaditas. Entonces, cuando usted se come una papa, no siente que está masticando nada duro, al contrario, puede masticar muy bien. Claro, esa celulosa que forma esa pared celular no la digerimos, ¿verdad? Sino que es fibra, pero nos ayuda para el movimiento intestinal, eso ya lo sabemos. El asunto es que usted no siente que está mordiendo algo duro, porque esas paredes celulares son delgadas, entonces se rompen fácilmente. De aquí se mira una fotografía, esto sí es una fotografía de una papa, de las células de parénquima de una papa. Entonces, esto que está aquí, el borde, que no se ve nada grueso, es la pared celular. Entonces realmente, y esto que está aquí adentro es el almidón. Es eso que se mira como color morado, es el almidón.
Es el azúcar que nosotros nos comemos de una papa. Ahora, lo que quiero ejemplificar con esto es que ahora fijémonos en un apio, en una ramita de un apio. Gran parte de la estructura de esa rama de apio está formada por células de colénquima. Claro, hay parénquima también, sí, porque usted se puede comer un apio normalmente y va a obtener azúcar, porque ese azúcar está en el parénquima. Pero también hay células de colénquima que son así, mire, aquí está la célula de colénquima. Y esto que se mira como en rosado son las paredes celulares. Entonces, si usted se fija, esta pared celular es más gruesa que esta de aquí. De tal manera que cuando usted muerde un apio, aquí se miran las células y se ve que esto es, no se nota, porque aquí en la imagen no se nota bien, en la fotografía no se nota bien, que aquí las paredes celulares son un poco más gruesas que esta de aquí. Pero aquí en el diagrama sí se nota. Entonces, cuando usted muerde un apio, ya no muerde algo tan blandito como una papa, sino que es algo más duro. Tiene una mayor estructura. ¿Por qué? Porque hay más células de colénquima que contienen paredes celulares más gruesas y por tanto es más rígida la estructura, ¿verdad? A eso me refiero con la rigidez, ¿verdad? Con la función de dar sostén estructural. Ahora, si usted mira una pera, cuando usted muerde una pera, es bien interesante que usted siente, en algún momento siente como que está mordiendo cristales, como que usted estuviera mordiendo vidrio. ¿Por qué? Porque lo que usted siente son las células de esclerénquima que usted está mordiendo, que le dan una estructura bastante rígida a ese fruto. De tal manera que cuando usted está mordiendo una pera, siente durito y siente que estamos como masticando vidrio. Lo que usted está sintiendo es que está masticando estas células, esclerénquima. Fíjese que esta parte de aquí en el diagrama, ¿verdad? Esta parte que se mira anaranjada adentro es el contenido interno de la célula. Y todo lo demás, esto que se mira acá, es pared celular. Entonces mire que es bastante gruesa la pared celular de un esclerénquima. Entonces, porque la función del esclerénquima es dar reforzamiento estructural. Entonces aquí en la imagen, lo que se mira verde es el interior de la célula y lo que se mira anaranjado es la pared celular, muy gruesa. Entonces mire que estos son tejidos, por un lado de almacenamiento y por otro lado son tejidos de sostén o reforzamiento estructural. Pero recuerde que también, como les acabo de mencionar hace poco, en el parénquima también encontramos la función de fotosíntesis. Esto es una hoja, mire, esto es una hoja. Si nosotros hacemos un corte transversal de la hoja y obtenemos los tejidos, las células que forman esa hoja, vamos a encontrar que hay epidermis y que hay parénquima, esto que está en verde aquí, parénquima en empalizada, parénquima esponjoso, y resulta que en una hoja el parénquima no almacena comida, lo que hace es realizar fotosíntesis, porque esos puntos verdes que usted ve ahí en ese parénquima son unos organelos celulares que se llaman cloroplastos, y es en ese cloroplasto donde está la clorofila, que es la responsable, entre otros pigmentos, de absorber la energía de la luz y poder utilizar esa energía para producir azúcar. Entonces, aquí en este parénquima se produce azúcar, se captura la energía de la luz, se produce azúcar, pero ese azúcar no se queda almacenado en ese parénquima, sino que se va por unos conductos, por este tejido vascular que se llama floema, se va por el floema a almacenarse al tallo o a la raíz o al fruto. ¿No? Es así como funciona el asunto. Entonces, me voy a regresar un poco más arriba. A ver, me voy a ir aquí. Y ahora quiero que se fijen en algo. Vamos a volver al libro de aquí, de Solomon. Ahora veamos el tejido vascular. Tejido vascular o el sistema vascular, mejor dicho, está formado de dos tejidos, xilema y floema. El xilema está formado por todo este tipo de células, traqueidas, elementos de vaso de xilema, células parenquimatosas de xilema y fibras de xilema. Todas tienen la función de conducción. Ahora, lo interesante del xilema es que es un tejido conductor de savia no elaborada.
¿Qué quiere decir esto de savia no elaborada? La savia no elaborada es agua más elementos en bruto o minerales o cualquier soluto que esté mezclado con esa agua pero que no haya tenido ningún proceso químico. Y es lógico porque el xilema está dispuesto desde las raíces, o sea, el xilema viene desde las raíces hasta el tallo, hasta las hojas. Así es como se distribuye el xilema. Todos esos vasos conductores, todos esos tipos de células que forman el xilema, están dispuestos desde la raíz hacia el tallo, hacia las hojas, o sea, terminan en las hojas el xilema. ¿Qué es lo que se mira en esta página? ¿Qué es lo que se mira aquí? En una hoja tenemos, aquí hay xilema, miren. Entonces quiere decir que el agua, junto con minerales u otros solutos que no tienen ningún tipo de proceso químico todavía porque no han entrado al interior de la planta y no han sido metabolizados, esa agua y esos nutrientes o esos solutos se van a mover del suelo hasta el interior de la planta a través de la raíz y luego a través del xilema se van a mover desde la raíz hasta el tallo y van a llegar hasta aquí a la hoja. ¿Y por qué llegan a la hoja? Porque esa savia no elaborada porque solo contiene agua y materiales en bruto, sin ningún proceso químico todavía. ¿Por qué se necesita esa savia no elaborada aquí? Porque esa savia no elaborada trae agua. Y el agua es un componente importantísimo para producir azúcar. Entonces tiene que llegar a las hojas, porque es en las hojas donde se produce el azúcar. Y esa es la razón por la que se encuentra ahí. Ahora, fíjense que el floema, que también es un tejido de conducción, todas sus células que forman el floema, elementos de tubo criboso, células acompañantes, células parenquimatosas de floema o fibras de floema, también tienen una función de conducción, pero ahora lo que conducen no es savia no elaborada, sino más bien savia elaborada. ¿Qué es la savia elaborada? Agua más todos aquellos productos que se movieron por el xilema y que no habían recibido ningún tipo de tratamiento químico, ahora ya recibieron un tratamiento químico por fotosíntesis y ahora son azúcar. Es agua más azúcar. Entonces lo que se conduce a través del floema es agua más azúcar. ¿De dónde a dónde? Aquí está el floema, miren, de las hojas, porque aquí en las hojas es donde se produce el azúcar. Entonces esa agua con azúcar se mueve desde las hojas por el floema hasta el tallo y hasta las raíces. Porque así es como se conduce el azúcar, se conduce por el floema de las hojas al tallo a las raíces, para poder ser almacenado. Entonces, recordemos siempre que xilema transporta savia no elaborada y floema transporta savia elaborada. Y de hecho, la transportan en direcciones opuestas, porque la dirección del transporte del xilema es de las raíces al tallo a las hojas. Y la dirección de transporte del floema es de las hojas al tallo a las raíces. Es al revés, ¿verdad? Claro que en este tejido vascular también hay algunas células que sirven de sostén y reforzamiento. Porque es necesario, obviamente, en todas partes del cuerpo, dar sostén y reforzamiento estructural. Entonces, tanto en xilema como en floema también hay células que cumplen estas funciones de sostén y reforzamiento. Y estas células de floema y xilema son un poco más duras que las células que forman nuestros vasos sanguíneos, ¿verdad? En nosotros los animales, las células que forman nuestros tejidos de conducción son más blandas, porque obviamente no tienen pared celular, entonces no hay celulosa ahí, entonces son más blandas. En el caso de las plantas, por la presencia de pared celular de celulosa, las células son un poco más rígidas y por lo tanto más duras esos conductos, ¿no? Y aquí luego, aquí en el capítulo del libro de Audecir, 43, se ven cómo se miran esas células, bastante raras, porque parecen conductos así de bambú, miren.
Aquí está un diagrama y aquí está la fotografía real de cómo se ven esos conductos o esas células de floema y xilema. Miren, así se miran. Y están empaquetadas así como en paquetes, así como los vasos sanguíneos en nuestro cuerpo. Muy parecido. Y son células así, algunas muy perforadas, muy largas, algunas un poco más cortas, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, hay otro tejido bien importante, que es otro tejido de crecimiento, antes de que no vayamos, y es otro tipo de meristemo. Ya hablamos del meristemo secundario, que es el cambio vascular, que solo está en plantas leñosas, arbustos y árboles, y que provee un crecimiento horizontal, ¿verdad? Hacia los lados, lateral, en grosor. Pero también hay un meristemo primario, que es un tejido de crecimiento también, que se encuentra aquí en la puntita del tallo y en la puntita de la raíz, y se llama meristemo apical. El meristemo apical se llama apical porque está en la punta, en el ápice del tallo y en el ápice de la raíz, porque las plantas siempre crecen, las raíces siempre crecen hacia abajo y el tallo siempre crece hacia arriba. Entonces el meristemo primario da lugar a un crecimiento primario. El crecimiento primario de una planta es en sentido vertical, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esas células de ese tejido de crecimiento solo están aquí en el ápice, por eso se llama meristemo apical. Solo en el ápice o en la puntita del tallo, que siempre está creciendo, porque ahí es donde están las células de ese tejido de crecimiento, y en la puntita de la raíz. Entonces, la raíz y el tallo siempre están creciendo, y eso se llama meristemo primario. Entonces, vean que el cuerpo de una planta es más simple. Desde el punto de vista estructural, es un cuerpo más simple. Menos tejidos, funciones bien básicas, pero igualmente, obviamente hay más cosas que analizar ahí, pero estructuralmente es así, es más sencillo. Bueno, quiero recordarles que el día de mañana, jueves 1 de julio, hay, de acuerdo al calendario, actividad acumulativa a la hora de clase. Ustedes a las 3 de la tarde, 3 a 4, realizan su actividad acumulativa el día de mañana. Bueno, y de ahí a seguir estudiando, seguir leyendo cualquier comunicado o cualquier aviso ahí pendientes del chat, ¿verdad? Si no hay alguna pregunta, nos quedamos ahí porque son las 4:02 y algunos tendrán clase y tendrán que desconectarse. Si no hay alguna pregunta, nos quedamos ahí. Si hay alguna pregunta, esperamos y tratamos de contestarla, ¿verdad? Pero si no, entonces dejamos ahí la clase de hoy y pues nos veríamos hasta la próxima. Que tengan buena tarde, si no hay ninguna pregunta. Buenas tardes, Lick. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Gracias, buenas tardes. Gracias, Lick. Por nada, buena tarde.